Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción, hoy 30 de octubre, día viernes, fin de semana. Hoy día vamos a hablar de un proceso histórico bien interesante. Estamos al portal 31 de octubre y la verdad es que Halloween es too mainstream para hablar de eso. No voy a hablar de eso, sino que al contrario voy a hablar de el festivo que nos convoca a Chile, que es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Chile. Iglesias evangélicas y protestantes. Voy a hablar un poquito del contexto de eso, pero me voy a tomar de eso para hablar un poco también de la idiosincrasia chilena. Y ahí va el título del bueno y tú no, de propio de cada chileno y de lo que siempre nos identifica. Pero antes de eso, quiero decir que el tiempo normalmente, no voy a decir siempre, nunca tan soberbia, pero el tiempo normalmente da la razón y si volvemos al tema del capítulo anterior, cuando estaba hablando yo de la gente que va a querer ser constituyente, de esta convención constituyente de la reformulación y de la nueva constitución que se va a dar en Chile, decía yo ya que todos querían bajarse de sus partidos políticos y de sus acuerdos para entrar en este proceso. Y dicho y hecho. O sea, ya se armó ya el despelote en Chile, ya todo el mundo, ahora justo todo el mundo quiere participar. Así que yo le doy mi máximo respeto a la gente que se hace un lado, famosos que se han hecho lado como el famoso compadre Moncho, eh, que dijo no, yo no participo, José Massa, que también dijo no, yo no soy experto, así que no, me retiro de aquí. Y la verdad es que a mí también un par de personas, a ver, a mí ni Santa Isabel me conoce, digamos las cosas como son. Pero también hay gente que me ha dicho que tengo la capacidad, digamos, moral y el respaldo y la confianza y la credibilidad de mucha gente para participar de esto. Pero si bien he hecho un par de cursillos y he leído la Constitución y he trabajado y tengo mucha idea, le he dicho que bien, no, bien, gracias, prefiero gente más experta y por otro lado sé que no soy lo suficientemente famosa como para ganarle a alguien que vaya a competir conmigo, entonces yo prefiero trabajar desde mi sala de clases, abrir los ojos a mis estudiantes. Pero bien, dicho eso, volvamos al tema de hoy. ¿Por qué quise hablar un poco de esto? Porque siempre me ha llamado la atención en la idiosincrasia del chileno y yo creo que el tema de la iglesia evangélica igual es interesante, un fenómeno interesante de revisar en este país. Pero antes de eso, voy a por qué se promulga el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante en Chile el 31 de octubre. ¿Por qué mañana es festivo? Y bueno, para los que no saben, porque eso es cultura general, no es necesario saberlo, pero los que a veces sabemos, tenemos que enseñarle a los que no saben y cuando nosotros no sabemos, también tenemos que aprender. En este mundo todos venimos a aprender de todos, así que eso hay que tenerlo claro, los estudiantes de los profes y los profes de los estudiantes, así que la vida así. Bueno, primero que todo es festivo. ¿Por qué? Porque se llama festivo a la celebración, a esos días que uno pone en rojo en el calendario cuando son celebraciones religiosas. Y son feriados cuando son otro tipo de celebraciones. Entonces el día de mañana es un día festivo. Que lamentablemente es día sábado, por lo tanto no nos cae en provecho los que trabajamos de lunes a viernes. Pero bien por aquellos que mañana no van a trabajar y que tenían que trabajar. Punto histórico. Entonces, voy a ayudarme un poco de aquí unos apuntes que tengo a mi mano, confieso, porque en realidad soy pésima para las fechas, con suerte me acuerdo de mi cumpleaños y algunos cumpleaños importantes de la gente, pero lo que es años, nunca me sé los años de nada, siempre olvido los años. Me puedo acordar de los cumpleaños de todo el mundo, pero lo que es cuántos años cumple la persona, lo voy a olvidar por completo. Entonces, un poquito ayudándome de eso, vamos a la historia un poco del feriado mañana. ¿A qué viene todo esto? ¿De qué trata? Para los que no saben, los que saben se pueden saltar esto y avanzan más adelante en el video, no hay problema. El 11 de octubre de 2008 en Chile se promulga la ley 20.299 que instituye el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Eso es el hecho concreto. Lo gracioso fue lo que vino después cuando mucha gente, los que no eran evangélicos, eran como, ajaja, ustedes que no celebran Halloween le pusieron el mismo día. Para la gente que desconocía el contexto, no estoy hablando de todo el mundo. Y para los evangélicos que desconocían también el contexto de por qué fue el 31 de octubre, era como, oh, qué horror. Sí, yo que no digo que nadie, no todos los evangélicos celebren, acuérdense que yo no soy de la generalización apresurada, no me gusta echar al saco a todo el mundo, pero los que no celebran, oh, qué horror, justo el 31 de octubre, el día de Halloween de las brujas, nos pusieron ese día, Michelle Bachelet es no sé qué palabras. Pero bueno, no voy a decir nada porque en realidad no me gusta insultar a la gente gratuitamente.
Pero bueno, Michelle Bachelet promulga esta ley y queda como festivo. Así que desde ese día en adelante empezamos a no hacer actividades mayores. Y la gente que sí celebra Halloween se preparaba para ir a pedir dulce y cosas por el estilo. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Por qué el 31 de octubre y no, por qué no otro día? Yo sé que hay mucha gente que me escucha que lo sabe, sé hay gente que no, pero prefiero apelar a la gente que no, porque así nos vamos culturizando entre todos. Entonces, ¿por qué el 31 de octubre? Tan simple como porque el 31 de octubre de 1517, es decir, hace 503 años, Martín Lutero, monje agustiniano, clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. No sé si lo dije bien, soy pésimo para el alemán, pero no importa. Martín Lutero clava sus 95 tesis donde critica ciertos comportamientos de la Iglesia católica de ese tiempo, Iglesia Católica Apostólica Romana, y él dentro de este como diario mural que había, entre comillas, donde se exponían cosas, no es que él puso de la nada el material ahí, sino que había como una especie de, digamos, de diario mural donde cada uno iba clavando ideas, noticias, cosas. Él clava sus 95 tesis. Ahora, yo sé que, obvio, es obvio, pero lo voy a explicar. 95 tesis es decir, una tesis, una sentencia simplemente. No es que el tipo haya sido tan maravilloso de hacer 95 grandes tesis y cosas gordas que uno hoy en día conoce como tesis. O sea, sería totalmente terrible para los tesistas de hoy en día que él hubiera hecho 95 tesis. ¿Por qué? Porque por primera vez, y estoy feliz, y celebren conmigo después de un par de años, no voy a decir cuántos, 6, 7, nadie me puede hacer burla de decir, mira, Lutero tenía 95 tesis y tú todavía no terminas la tuya. Porque sí, este año la terminé. Ya, paréntesis. Daba lo mismo. Pero es para que compartieran mi felicidad. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero, como les decía, un monje agustiniano que nace en 1483. ¿Por qué interesante? Porque al ser agustiniano, estudia Agustín. Entonces, al estudiar Agustín, se encontró con el tema de la gracia, de la salvación por gracia, de que no era por obras, y no voy a entrar en profundidad porque no estoy haciendo una clase de teología, simplemente un contexto. Desde esa misma perspectiva, al igual que Agustín, Lutero tenía una idea interesante de la vida que es que después de ciertos procesos de catarsis y ciertos procesos de experiencias, podríamos decir casi místicas, al igual que Agustín, los dos pasan por este proceso de interiorización, de empezar a conocerse, de qué relación tienen ellos mismos consigo mismos y con Dios. Y se dan cuenta, Martín Lutero se da cuenta que tiene una visión de Dios muy castigadora, que Dios nos odia a todos prácticamente, nos tiene colgando del talón para que caigamos al infierno. Y además tenemos que pagar porque nos saquen del purgatorio y nos saquen del infierno. Y Lutero dice, no sé, un día así no me gusta. Bueno, a mí tampoco personalmente, las cosas como son. Bueno, entre todo esto, Lutero está en contra de la venta de indulgencia, está en contra de este Dios tan castigador, tan punitivo, que quiere echar a todo el mundo al infierno, como toda la gente que quiere echar a todo el mundo a la cárcel, ¿sí? Y ahí seguimos el tema del otro día que comentaba de los políticos que usan el nombre de Dios, pero bueno. Entonces Martín Lutero el 31 de octubre clava esas tesis. Ahora, él nunca pensó en idear una religión nueva, o sea, simplemente quería criticar cierto sistema que tenía la Iglesia Católica. Para bien o para mal, la gente empieza a seguirlo y Lutero al final termina transformando todo esto y se termina generando esta reforma y de ahí nace la iglesia protestante. Después va a tener gente como Martín Lutero mismo, Calvino y otros. Como digo, no voy a entrar en historia de teología, no me interesa, sino simplemente culturizar. Se genera este quiebre con la iglesia católica apostólica romana y deriva lo que hoy en día conocemos como iglesias evangélicas, protestantes, canutos, etc. Pero el punto es que se celebra el 31 de octubre porque Lutero genera esta crítica y de ahí en adelante se gesta lo que se va a conocer como iglesias evangélicas y protestantes. Entonces vemos que a partir de una simple crítica se arma una batabola que llega a lo que soy y tenemos nuestro festivo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la idiosincrasia chilena? De verdad que fue un Martín Lutero en 2 minutos porque hay mucho que decir. Primero que todo, Lutero era un simple mortal, un simple humano que cometió grandes errores, hizo muchas cosas que no debía hacer, y eso estoy consciente. O sea, yo ya dije una vez, yo soy evangélica, sí, pero yo no le prendo a verle a Lutero. Sí estoy de acuerdo en algunas cosas que pensó. En mi agustiniano corazón, obviamente, empatizo en algunas creencias con él, pero también sé que obró tan mal como se puede obrar. Entonces, a eso voy un poco. Quiero un poco
ver esta idiosincrasia chilena de contra o respecto a la visión que tiene de la iglesia evangélica, partiendo pero después en general, de cómo el chileno es muy bueno para cuestionar al resto y a sacarlos de su contexto. Entonces, por ejemplo, en Chile somos muy conservadores en general, estructuralmente somos conservadores. Entonces, por ejemplo, si uno ve a la iglesia evangélica, uno siempre asocia la iglesia evangélica con la iglesia evangélica pentecostal. Es como uno asocia a los gitanos con las carpas y las faldas largas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y ahí entre los diferentes grupos, no solamente la iglesia evangélica, los evangélicos, los gitanos, los testigos de Jehová, etcétera, diferentes grupos, se nos encasilla a partir de lo que la historia ha formado de la imagen de la persona o de la personalidad y no de lo que realmente somos. Y el chileno es muy bueno para esa frase y bueno, tú no. Entonces, ¿qué pasa? Como dije hace unos capítulos atrás, la iglesia evangélica no todo el mundo es igual. No todos somos iguales. Sí, Cristo es la esencia, los evangelios son la esencia, pero no todos son pentecostales, algunos metodistas, otros son luteranos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la iglesia evangélica se quedó con esa imagen del pentecostal, de la mujer con el moño, sin pitarse, sin aro, sin maquillaje, falda larga, bien tapada, el hombre con corbata, siempre con camisa, predicando en la esquina. Entonces esa es la imagen que tenía y que prácticamente no se hace nada. Es como, o estamos predicando o estamos encerrados en nuestras casas. Pero esa es parte de la idiosincrasia y de la manera de ser a lo mejor de un grupo de evangélicos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de algún modo denunciar o avisar en este video? Es que no toda la gente es igual, así como no todos los carabineros, no todos los profesores, no todos los estudiantes son iguales, los evangélicos tampoco. Entonces no hay nada más desagradable cuando el chileno como que quiere imponer cierta idea, por ejemplo, al evangélico. Caso paradigmático. Una persona X que se sabe que es evangélica está tomando una cerveza. Y viene el chileno promedio y dice, y bueno, tú no eras evangélico, o bueno, tú no eres canuto. O la pregunta, y bueno, tú no, te descarriaste. Y le encanta usar terminología que parece que aprenden como de la misma iglesia, pero la usan para afuera. Entonces, es como, ¿por qué la pregunta es, bueno, tú no eras tal cosa? Es como, ¿quién me impidió a mí tomar alcohol? Entonces ahí entramos en una discusión, que hay gente que toma, hay gente que no, pero hay gente que sí toma y está dentro de su pensamiento, de su manera de ser, y está bien. O sea, si uno va a la Biblia dice que uno no se emborrache, nos dice que no tome, pero cada uno tiene su apreciación. Hay gente que no es evangélica, que no cree en nada, que es ateo y tampoco toma. Entonces, cuando un evangélico hace algo que parece fuera de lo normal, es como, y ahí llega el chilenito promedio, normalmente familia, a decirte, bueno, y tú no eras tal cosa. Yo, por ejemplo, soy re buena para andar bailando, bailo horrible, pero me encanta bailar. Entonces, no hay nada peor que digan, bueno, y tú no eres evangélica, ¿por qué estás bailando? Como, ¿y quién te dijo a ti que yo no puedo bailar? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? No que los evangélicos que bailan están bien o están mal y los que no lo hacen están bien o están mal. Simplemente es como no generalicemos. O sea, el chileno es muy bueno para generalizar. Y eso no solamente pasa en la iglesia. Es como, si ustedes van a otro país, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, uno se toma un vaso de vino y nadie te pregunta religión, estado civil, cosas por el estilo. Nada. Es como, el chileno es muy bueno para decir, bueno, ¿y por qué tú haces esa cosa si no deberías hacerlo? Siendo que la otra persona no tiene ni una jerarquía. Es como un profesor que lo pillan fumando en la calle. Es como, bueno, si usted es profesor, ¿por qué está fumando? Es como, sí, soy profesor, pero soy ser humano. Es como, y me gusta fumar y no lo estoy haciendo en el colegio. ¿Cuál es el problema? Entonces, si vemos también, eh, uno ve, por ejemplo, los programas de televisión norteamericana, los gitanos. Los gitanos viven en casas, se visten como uno, de repente las ceremonias, ¿no? Pero entonces uno va para allá y lo ve y es como, bueno, tú eres gitano, ¿por qué no vives en carpas? Entonces como que la reflexión de hoy en día va a... Partimos de Lutero, al evangélico, pero al grupo en general de decir como al chileno promedio, ¿por qué te metes donde no te llamas? ¿Por qué no investigas antes de criticar a la persona? Entonces, y con esto voy a cerrar. Hoy día no quiero pasarme, porque ya me estoy pasando mucho. Supone que yo iba a partir en 15 minutos, ya llevo como 20 en los últimos capítulos. La pregunta más trascendental, y por favor, normalmente hombres no la hagan. Pueden hacerlo hombres y mujeres, pero normalmente va de los hombres y las mujeres y es la más terrible. Yo sé que van a compartir conmigo aquí ateos, evangélicos, canutos, musulmanes, católicos y todos van a compartir conmigo. La peor pregunta que tú puedas hacer de lo bueno y tú no es cuando uno está comiendo su completo
la hamburguesa, el pastel, el dulce, lo que sea, y viene el otro y te dice, y bueno, tú no estabas a dieta. Ese es el peor de todo. Creo que no me molesta estar tomando un vaso de vino, un Baileys, y que me digan, bueno, tú no eres evangélico, sino que lo que más me molesta es estar comiendo y te digan, bueno, tú no estabas a dieta. Y ahí uno tiene que mantener la compostura, estar tranquilo, mantener su yo interior calmado, decir, no, no estaba a dieta, o sí, estoy a dieta, pero es mi problema. Cuando en realidad uno quiere decir, ¿y a ti qué te importa? Entonces, la reflexión de hoy día va por ese lado. Un poco reconocer la historia del 31 de octubre, del Día de la Iglesia Evangélica, Martín Lutero, que no es un gran Dios, es un ser humano común y corriente, que los cristianos tampoco somos seres humanos común y corriente, es decir, queremos ser discípulos de Cristo, pero al final somos terribles, como buen discípulo. A los que les gusta Karate Kid pueden ver que Daniel San era un terrible discípulo del señor Miyagi, y nosotros un poco somos así. Los cristianos reconozcan que tenemos bastantes errores, pero vamos en camino, somos seres humanos en construcción como todo el mundo. Entonces, más que preguntarle, bueno, ¿y usted no hace esto? Mejor le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué opinan de tal cosa? No es bueno y tú no. La peor pregunta que podemos hacer es bueno y tú no. Sino que es, me gustaría saber más de esto, me gustaría saber más de lo otro, y saber que lo peor que podemos hacer es la generalización apresurada, porque todos somos seres individuos diferentes, entendemos la vida de diferente manera, tenemos diferentes experiencias, y mal que mal lo único que tenemos en común es que somos seres humanos en construcción. Pero bueno, usted puede discrepar, puede estar de acuerdo conmigo, lo puede dejar en los comentarios, poner un me gusta, suscribirse y todo lo demás, porque recuerde que en este canal solamente encuentra ideas, procesos, críticas, observaciones a través de la reflexión, porque simplemente soy un ser humano en construcción. Nos vemos en el próximo capítulo ya en noviembre.